Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes Conectados con Dios, quiero llevarte al Salmo 44 en esta mañana, que dice de la siguiente manera: Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar, porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro porque tú lo amabas. Solo tú eres mi Rey y mi Dios, decreta las victorias de Jacob. Si tú y yo estamos conectados con nuestro Dios, vamos a hacer lo que dice ese salmo, contando historias. Contar historias es lo que vamos a hablar en esta mañana. Cuando estamos conectados con nuestro Dios, vamos a tener presente esto. Vamos a contar las historias de la palabra de Dios. Vamos a contar las historias de las proezas que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Se dice que la familia es la base de la sociedad. Y yo creo que lo sigue siendo. Nuestro Dios mismo instituyó la primera entidad que fue la familia. Allá en Génesis Él lo hizo, formando al hombre y a la mujer como un matrimonio y luego como una familia. Pensando en eso, querido amigo y querida amiga, en la familia, la base de la sociedad. Y lo que hoy en día vemos es pues un reflejo del fracaso, de las dificultades que han experimentado muchas familias cuando se han alejado de la Biblia, cuando se han alejado del Señor y de su voluntad. ¿Sabes? Hoy en día podemos conocer a muchas personas que les gusta contar historias. Yo conozco muchas personas, la mayoría de ellas adultas, que les gustan contar historias, ya sea de su vida antigua, ya sea de la guerra, ya sea contar historias acerca de experiencias vividas, ya sea malas o buenas, ya sea de costumbres que se practicaban antes, lugares que visitaron, eventos a los cuales asistieron. Hay muchas personas que les gusta contar esto. Y en la familia no es la excepción. Normalmente es papá y mamá o los abuelos cuentan buenas historias. Y es bueno escuchar, es bueno aprender de la historia, de la cultura de antes, de las cosas o eventos que se realizaron, y qué bueno por ello. Pero yo quiero mencionar algo que se ha descuidado hoy en día, no solo en la iglesia, no solo en la comunidad adulta de nuestra iglesia, sino en la comunidad adulta de la humanidad misma. Y sabes, nuestros padres, nuestros antepasados nos han contado muchas historias, o a muchos de ellos siguen contando diferentes historias que pasaron. Pero lo que no escuchamos hoy en día o han dejado de contar son las historias que Dios ha hecho en su vida. Son las experiencias que Dios ha obrado en sus vidas, son las proezas que Dios ha obrado en sus vidas. Y si decimos que la familia es la base de la sociedad, pues ¿sabes qué? En la familia tiene que haber una escuela de todos los días, donde papá y mamá, donde el abuelo, la abuela, donde cada uno de los adultos no se cansan de contar las historias de nuestro Dios. Mira por favor lo que dice el versículo 1. Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado. ¿Cómo sabía esta nueva generación lo que había sucedido con el Dios que ellos profesaban, con el Dios de Israel? ¿Sabes por qué? Porque los antepasados tenían esa costumbre en la comunidad israelita de trasladarle las bondades que Dios había hecho a las nuevas generaciones. Deuteronomio capítulo 6 nos recuerda de eso: y estas verdades y estas palabras las repetirás a los hijos de tus hijos, sobre la primera y la tercera generaciones, sobre muchas generaciones. Y la Escritura nos da ejemplos cómo los padres en tiempos antiguos le trasladaban las verdades de la palabra, las proezas, las maravillas que Dios hacía, los juicios que Dios hacía y muchas cosas más. En este tiempo de cuarentena, muchos padres les ha tocado hacer la labor de maestros. Están enseñando matemáticas, lenguaje, están culturalizándose, están actualizándose con la tecnología y están viendo de qué manera pueden ayudar mejor a sus hijos, puesto que todo está en línea en estos momentos.
incluso jóvenes que han tenido que actualizarse más y están enseñando a otros a usar diferentes plataformas electrónicas. Ahora, pensando en eso, la pregunta es, ¿se está enseñando todavía la palabra en los hogares? En medio de tantas cosas que se puedan estar enseñando o aprendiendo, ¿se siguen enseñando versículos bíblicos para aprenderse de memoria? ¿Se siguen enseñando principios bíblicos? ¿Qué no hacer y qué hacer? ¿Cómo comportarnos ante nuestras amistades? ¿Qué palabras debemos hablar? ¿Cómo debemos de comportarnos? La vestimenta adecuada que debemos de usar, los hábitos que debemos de usar siempre. ¿Sabes? Porque el Salmo nos enseña. ¿Y sabes qué enseñaban estas generaciones pasadas? Dice, enseñaban las proezas que realizó en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Las antiguas generaciones enseñaban a las nuevas los juicios de Dios, la justicia de Dios, la equidad de Dios. Cómo nuestro Dios tenía toda la autoridad de poder hacer diferentes juicios y establecer una nueva generación por la desobediencia, por la lejanía que mostraban estas personas. Si tú y yo tenemos presente eso, vamos a poder ver un tiempo como este de pandemia, que nuestro Dios tiene toda la libertad y el derecho de establecer un juicio para la humanidad, porque voluntariamente no hemos decidido obedecerle, seguirle, honrarle con nuestra vida, con nuestra conducta. Entonces debemos de trasladarle que nuestro Dios es un Dios justo, y a través de la historia de la Biblia hemos podido ver cómo nuestro Dios ha expresado su justicia y su ira. Y también dice el versículo número 3, versículo número 2, al final, aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Debemos también enseñarles a las nuevas generaciones y las generaciones pasadas enseñarnos a nosotros, y esto estarlo haciendo en las casas de día en día, que Dios aplasta, que Dios humilla a aquel que se eleva, aquel que es soberbio, pero también Dios enaltece a aquel que se reviste de humildad y hace prosperar a aquellos que le temen. Tiene que seguirse enseñando que cuando Dios en su voluntad nos quiere pasar por prueba, nos pasa por prueba. Pero cuando Dios en su misericordia nos hace prosperar en las diferentes áreas de la vida, que no va a ser para que nos jactemos, sino para que le demos la gloria a Él, para que sirvamos a los demás, para que pongamos nuestros recursos y lo que Dios nos da en servicio de los demás. Tenemos que enseñar ese Dios poderoso que tenemos. Y al final dice, porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que nos dio la victoria. Decreta la victoria de Jacob. Debemos de enseñar de ese Dios victorioso. Que Dios te bendiga.